Amado Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido vivir en esta hora. Gracias, amado Padre, por toda tu inmensa misericordia, Señor, por todo lo que tú demuestras continuamente, Señor, y por traer palabra fresca, Señor, a tu pueblo. Te pido, amado Padre, que esta palabra, Señor, edifique o sobreedifique o transforme, Señor, a quien no haya tenido una transformación de parte tuya. Y que de la misma forma, Señor, por favor, Padre Celestial, lo que salga de mí, Señor, sea lo que deba salir y lo que tú has puesto y destinado para que así, Señor, sea dicho en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Muy bien. Hoy vamos a hablar, la palabra de hoy es una palabra muy importante porque vamos a hablar acerca de un atributo de Dios que yo pienso que a veces para muchas personas tiene como múltiples definiciones. El concepto es uno, la definición es otra cosa. Esta enseñanza se llama en sí la santidad de Dios y nuestra reacción hacia la santidad de Dios. Hay cosas que están pasando mucho actualmente, y una de esas cosas principales que ocurren es que dentro de la misma iglesia no se conoce a Dios. A veces conocemos a Dios de una forma limitada. Las personas no conocen en sí los atributos de Dios, no estudian, no aplican, no tienen una relación con Dios, pero a veces piensan que conocen a Dios por lo que puedan sentir sentimental o emocionalmente en tiempos de culto o en tiempos de reunión entre hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema en todo esto? Que si la persona que normalmente cree que conoce a Dios por sus sentimientos y sus emociones no está arraigada a lo que dice la Escritura, entonces ¿cómo puede saber realmente si es o no es el Dios de la Biblia? La Biblia, por definición, se encarga de enseñarnos quién es el Dios de la Biblia. Amén. El problema entonces yace cuando la persona tal vez no conoce al Dios de la Biblia, sino al Dios que tal vez oyó, o tal vez creyó interpretar, o que tal vez le enseñaron. Amén. Entonces vamos a aprender acerca de eso. Quiero por favor que vayamos por favor a Isaías capítulo 6. Repito, vamos por favor a Isaías capítulo 6, del 1 en adelante. Yo voy a darle lectura. Dice lo siguiente. Isaías 6, capítulo 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a empezar a ver esta visión desde otra perspectiva. Cuando ustedes normalmente van a un palacio, si el palacio no estuviera tapado, pero a las afueras del palacio usted ve telas preciosas, pomposas, si usted ve un ambiente como extravagante, lleno de luz, usted dice, wow, no se ve muy bien ese palacio, pero algo grande debe de haber ahí adentro. Lo que estaba viendo el profeta Isaías, por cierto, que es el profeta, uno de los profetas mayores, que más predicó acerca de Jesucristo, estaba viendo un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo. Aquello era algo maravilloso. Lo que apenas estaba viendo, sin antes haber visto al Señor, era como una perspectiva maravillosa, era como una antítesis preciosa de lo que estaba a punto de ver. Versículo 2, por encima de él había serafines. Es una casi de las únicas veces que escuchamos acerca de los serafines. Y dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La Biblia no dice claramente por qué los serafines en sí se tapaban sus rostros, aunque podríamos entender
de que claramente el hecho de que un ángel tapara sus rostros, pues yo creo que cualquier cosa que esté cerca del Dios Altísimo tiene que tapar su rostro. Aunque repito, aunque la Biblia no es tan clara a la hora de decir por qué tapan sus rostros y por qué tapan sus pies, sí podemos ver con este ángel un sentido completo reverencial, el mismo ángel, un sentido completo de sumisión, un sentido completo de todo lo que normalmente no hay en la naturaleza humana, normalmente. Ahora, ¿por qué digo esto? Vamos a entenderlo más adelante. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vean, cuando nosotros vemos esa palabra, Santo, 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 esas 3 repeticiones no estaban en la Biblia solamente porque sí. Esa repetición y repetición normalmente estaba dándole una profundidad a la naturaleza santa de Dios. En tiempos, por ejemplo, judíos, el hecho de la repetición en una palabra no solamente daba profundidad, sino que además estaba diciendo que eso que se está repitiendo es infalible, es un sí, es verídico, es real, es mayor. Esa repetición de santo, santo, santo no era solamente para que la gente se acordara de eso, sino porque estaba profundizando en la santidad. Santo, 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 esto es cierto, esto es maravilloso, este es el sublime. Ahora bien, quiero que vean esto, porque en términos bíblicos, esta palabra santo, si la vemos desde tiempos del Antiguo Testamento, tiene 2 características muy importantes y fundamentales. Y es lo siguiente: la santidad tiene que ver, sí, la santidad tiene que ver con la pureza y la rectitud personal. Pero en su sentido primario, la santidad quiere decir apartado, completamente apartado. Dios, al ser un Dios santo, es completamente apartado del pecado. Otro sentido hebreo quisiera decir otro, aunque ustedes no lo crean, otro. Quiere decir que Dios es un santo, santo, santo. Es un Dios apartado completamente porque es ontológicamente opuesto a nosotros. Es otra naturaleza que nosotros. En Dios no puede existir pecado, ni siquiera tentación. Él es santo. Ahora, yo sé que probablemente esto lo han escuchado y sí, seguramente dicen, sí, yo sé que Dios es santo, sí, yo comprendo que Dios es apartado, yo comprendo que al Dios ser un Dios santo hay que adorarlo, pero hay un problema en todo esto. El problema es que las personas a la hora de ver santo, santo, santo o entender que Dios está apartado del pecado, no comprenden la terrorífica, maravillosa cosa que está en eso. ¿Por qué? Porque al Dios ser santo, 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 también es justo. Al Dios ser bueno, odia la maldad. Y ahí estamos en problema nosotros, porque nosotros no somos santos, santos, santos. Nuestra naturaleza no es justa, 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 ni santa, santa, santa. Y entonces quiere decir que esta es una verdad maravillosamente terrorífica para todo aquel que no está en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón, mis amados. Porque al nuestro Dios no ser corrupto significa que va a ser justo, porque a la hora de ser santo significa que es apartado del pecado, y a la hora que es apartado del pecado significa que odia el pecado también. Es una verdad maravillosa, pero a la vez terrorífica para el que no esté en Cristo Jesús. Amén.
Porque es muy bonito decir Dios es santo y adorarlo y alabarlo, pero no comprender la gravedad de eso también. Quiero que entendamos lo siguiente. El problema de no entender la santidad de Dios es que pensamos de Dios o que Dios dijo algo que no forma parte de los atributos de Dios, que no forma parte de las características de Dios. Cuando yo no comprendo la santidad de Dios, cuando yo realmente no entiendo qué significa eso, porque tengo que entender lo que significa eso y tengo que entender qué significa el que Dios sea santo para mí. Porque si Dios es un Dios santo, no es un Dios permisivo. Si Dios es un Dios santo, no es un Dios alcahueta, como muchos tienen en mente. Y ahí es donde vienen los problemas, mis amados. ¿Cuántos saben que tienen a un Dios santo? El principio de la sabiduría es el temor. El temor a Dios. Amén. Pero nunca va a haber un temor genuino a Dios sin entender quién es Dios. Tú no puedes tener temor a Dios sin entender quién es Dios. Si entendemos quién es Dios y su santidad, entonces vamos a tener temor a Dios. Amén. Muy bien. Quiero decirles, por favor, errores muy comunes que normalmente se cometen por no entender la santidad y porque realmente nos hemos formado tal vez a un Dios que es santo, pero que no tiene la santidad que normalmente pensamos. Suena herejía, pero es así. Voy a darles algunos errores de esto. Voy a darles errores que normalmente los seres humanos cometen siendo creyentes, aunque saben que Dios es santo, pero no comprendiendo lo santo que es y no comprendiendo qué significa esa santidad para mí. Amén. Muy bien. El error número 1, Salmos 5, 4, 5. Salmos 5, 4, 5. Salmos capítulo 5, 4, 5. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el Dios me ama tal como soy? ¿Lo han escuchado? Dios me ama tal como soy. ¿Sabían eso? Eso es una herejía. Dios no te ama tal como tú eres. Dios te ama a pesar de lo que eres, pero eso no quiere decir que te ama tal cual eres. Y como yo no entiendo la santidad de Dios, yo creo entonces que Dios me ama tal cual yo soy. Vean lo que dice la palabra. Salmo 5, 4, 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, porque Él es santo y apartado de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Ojo que aquí no dice destruirás la mentira. No, aquí no dice destruirás la mentira. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina a Jehová. Entonces, ok, pastor. Entonces quiere decir que Dios no me ama tal cual como soy. No. Dios te ama a pesar de lo que eres. Pero te ama a pesar de lo que eres, que por eso mismo envía a su Hijo unigénito, para que cuando creas en Él y te arrepientas de tu pecado, dejes de ser lo que eres. Amén. Y muchos podrían decir, ok, pastor, pero es que entonces Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Correcto. Porque como te ama a pesar de lo que eres, es que envió a su Hijo unigénito para que si creías en Él, no te pierdas. Pero ahí también está el versículo 18, Juan 3:18. ¿Qué dice Juan 3:18?
Si alguno lo tiene, lo lee, si no lo leo yo. Aquí lo tengo. Juan 3:18. Léelo, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces significa que cuando alguien que no conoce la santidad de Dios dice, es que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Qué dijo Salmos? ¿Qué fue lo que dijo Salmos aquí? Salmos 5, 4, 6. ¿Qué fue lo que dijo el Salmo aquí? El Salmo dijo, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. O dijo que aborrece a todos los que hacen iniquidad y maldad. Y que los iba a exterminar literalmente. Sí, Dios nos ama. Claro que nos ama a pesar de lo que somos. Pero cuando no entendemos la santidad de Dios, entonces nosotros pensamos que Dios nos ama tal cual somos y nos quedamos echados sin querer cambiar, porque como no conocemos la santidad de Dios, ni entendemos que Dios aborrece el pecado, aborrece también al pecador cuando no obedece, entonces yo me quedo sin hacer nada. Y así hay muchos cristianos hoy en día. Por eso no podemos andar de herejes diciendo, hermano, Dios te ama tal cual eres. No podemos ser tan herejes, porque si fuese así, Salmos no dijera eso. Y eso que te estoy hablando de uno, porque hay muchos que dicen lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con lo siguiente? El segundo error que normalmente se comete entre los cristianos que no conocen la santidad de Dios y la gravedad que eso implica para los impíos, como nosotros cuando llegamos a la presencia de Dios, o como creyentes cuando ya decimos que estamos en la presencia de Dios, es lo siguiente. Lucas 18, 18, 19. Repito, Lucas 18, 18, 19. Y el segundo error es yo creerme bueno. Ese es el segundo error, yo creerme bueno. Lucas 18, 18, 19. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Lo leo, hermano? No, ya lo leí. Sí, ya lo leí. A Lucas 18, 18. Sí, Lucas 18, 18, 19. Si quiere, vuélvalo a leerlo desde allá. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe No, te ha sanado. Lucas 18, 18, 19. Ah, sí está, Lucas 17, hermano. Lucas 18 es... Lucas 18, 18, 19. Un hombre principal le preguntó, ¿es esa? Sí, correcto. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Saben ustedes, cuando normalmente yo evangelizo, cuántas personas cristianas me he topado que me dicen, le digo yo, ¿se considera buena persona? Sí, claro, yo soy bueno. Vean, el problema de no entender la santidad de Dios y de lo que eso repercute para mí es que entonces yo empiezo a creer de Dios que es algo que la Biblia dice que Dios no es. Y sobre todo, a atribuirme cosas que yo definitivamente nunca puedo ser. ¿De verdad crees que tú vas a ser bueno? ¿Crees tú que tú eres bueno? Cuando Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno si solo hay uno, Dios? Aquí nadie ha mentido. Sí, ¿verdad? ¿Alguno ha robado aunque sea un chicle? Sí, claro. ¿Utilizado el nombre de Dios en vano? Por supuesto. ¿Adulterado con el corazón? Muchos, si no la mayoría. ¿Codiciado? Por supuesto. ¿Creen ustedes que alguien bueno hace todo eso? No. Solamente un santo no hace eso. Y ni ustedes ni yo somos buenos. Pero ese es el problema cuando no comprendemos la santidad de Dios. Que entonces nos atribuimos algo que no somos y que no podemos ser. Aún. Ahora bien, el tercer error que normalmente se comete tradicionalmente entre las iglesias o entre los hermanos creyentes es decir palabra de Dios o decir que Dios dijo algo que Dios no dijo. Jeremías 23, 15, 17.
Jeremías 23, 15 al 17. Jeremías 23, 15 al 17. Dice lo siguiente, escuchen. Por tanto, así dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que anda tras obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Vean, mis amados, cuando no se comprende la santidad de Dios, muchos son capaces de decir que Dios dijo algo que la Biblia no dice. Mucho cuidado, porque aunque no seas profeta, te convierte en un falso. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque Dios no puede ser burlado. Vean, la inmadurez espiritual que a veces hay dentro de la iglesia y la falta de conocimiento de los atributos de Dios hace que yo no tenga temor en decir que Dios dijo algo que Dios no dijo. Y a veces, como dice la palabra, es visión de nuestro corazón. Para nadie es un secreto que muchas veces nuestra mente nos dice cosas a nosotros mismos. Por eso es que antes de decir Dios me dijo, ve a las Escrituras, ten temor de Dios, recuerda que tienes un Dios santo, santo, santo que va a juzgar. Un Dios que todo lo que tú digas que Él dijo y Él no dijo, te va a juzgar. Y hay que tener temor de eso. Mucho temor, porque si la Biblia no respalda eso que Dios dice o dicen que dijo, si la Biblia no lo respalda, ten cuidado, ten mucho cuidado. Dios no puede contradecirse en su propia palabra. Amén. Pero esto ocurre por la inmadurez espiritual. Miren, una persona que diga Dios me dijo y Dios no dijo nada, punto número 1, no tiene temor de Dios. Punto número 2, no comprende la santidad de Dios. Punto número 3, no entiende que se está convirtiendo en un falso. Punto número 4, no comprende la gravedad de la condenación que eso implica. Error número 4 que se comete quien no conoce la santidad de Dios: pensar que mis actitudes y acciones cuando le sirvo a Dios son buenas y respetando el como Dios me mande a servir. Escuchen esto, por favor, presten atención. El cuarto error de una persona que no entiende la santidad de Dios ni lo que eso significa para mí es que se comete el grave error de creer que todas mis acciones para el servicio de Dios son buenas. Pero Dios dejó en su palabra cómo tenemos que servirle. Porque no le servimos al presidente que se conforma con cualquier basura. Le servimos a un Dios santo, santo, santo. Por eso Dios a los pastores les dejó cómo se maneja la iglesia del Señor. Y yo como pastor no soy quien para venir a crear nuevas formas de atraer ovejas, cuando la palabra dice cómo se tiene que manejar la iglesia que es del Señor. ¿Entienden eso? De la misma forma, todos los que están sirviendo o ministrando tienen que servir bajo los términos y condiciones que Dios estipuló en la palabra, sin creer que mi acción va a ser buena, porque si Dios no respalda el cómo tú sirves a Dios, entonces estás en problemas, porque tú le sirves a un Dios santo, 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 que no se conforma con basura. Segunda de Samuel 6,
Segunda de Samuel 6, del 6 al 7. Escuchen bien, porque hay un hombre que cometió un error bastante tremendo. Amén, se lo leo. Por favor. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? No, segunda de Samuel 6, del 6 al 7. Es que estaba en primera. Ok, Segunda de Samuel 6. del 6 al 7. Amén. Cuando llegaron a la era, es esa. Cuando llegaron a la era de Nacón, Ajá. Usa extendió su mano al arca de Dios y la detuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Correcto. En número 7, 6 al 9, la palabra es clara cuando dice que fueron solamente los hijos de Coat los que tenían el permiso de cargar el arca sobre sus hombros. Única y exclusivamente. Claramente David se suponía que tenía que saber esas instrucciones. Pero no, montaron el arca en una carroza nueva, bonita, y entonces empezaron a servir, a alabar. Hipotéticamente, el arca se tropieza, iban los bueyes con eso. Claramente, el arca está a punto de caerse y Usa mete la mano para que no se caiga. Cualquiera diría, qué Dios más injusto, ¿cómo va a hacer eso? Si no ve que Usa más bien lo que quiso hacer era para que el arca no tocara el suelo. ¿Saben cuál fue el problema de Usa? Creer que sus manos sucias estaban más limpias que el suelo. Ese es el problema de hoy en día. No se entiende la santidad de Dios. ¿Creen ustedes que Dios iba a decir, sí, Usa, voy a ir en contra de mi palabra, y como tú tuviste un buen corazón y no quieres que el arca se caiga, entonces no te voy a matar? Dios dejó escrito cómo. Y si ya había dicho que solo los hijos de Coat, solo ellos podían tocarla. Punto y basta. ¿Comprenden? ¿Creen ustedes que Usa comprendía la santidad de Dios? Y yo sé que muchos podrían decir, es que seguro fue una reacción, pobrecito. ¿Reacción o no reacción? Entiendan esto. Dios había dado orden al suelo a que existiera y el suelo estaba tranquilo. Ahí estaba el suelito, pero Usa metió la mano. ¿Qué es que acaso la mano de un vil pecador como Usa estaba más limpia que el suelo? No. Por eso las acciones que yo piense que pueda tener para servirle a Dios no sirven de nada si no está sirviendo como Dios lo estipula. Punto. Servimos a un Dios santo, santo, santo. Y así como Dios me dice a mí como pastor, ¿qué tengo que tener para poder estar predicando? De la misma forma un líder, de la misma forma el que esté de director de alabanza. Vean lo siguiente. Quinto error que se comete porque no se entiende a quién se le sirve. Falsa adoración. Levítico 10 del 1 al 3, por favor. Falsa adoración. Levítico 10 del 1 al 3. Por favor, pero bien alto. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Ponte de pie, Mau, por favor. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón. Era del 1 al 3. Sí, uno. Léelo. Sí, 1 al 3. Léelo. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, a los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo su pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vuelvo y repito esto. Gracias, Mau. Escuchen, por favor, todos. Vean el problema de una falsa adoración. Escuchen.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que él nunca les mandó. Nunca les mandó. En la Biblia está registrado que Dios mata a 2 directores de alabanza porque se pusieron a hacer algo que nunca les mandó. Y ese es el problema, amados. Mucho cuidado. Mucha gente quiere púlpito, mucha gente quiere ser vista, mucha gente quiere ser director de alabanza, pero ni siquiera entienden el Dios santo, santo, santo al cual están ofreciendo esa alabanza. No es en mis términos, no es en mis condiciones. Yo no me paro aquí a escuchar sermones lindos porque Hilson sacó una nueva canción. No, hay que pasarlo por un filtro de si es bíblico o no, si adora y glorifica a Dios o al hombre. Mucho cuidado. Alabar a Dios es peligroso si no sabes el Dios santo, santo, santo al que se le está alabando, al que se le está adorando. Amén. Amén. Oh, ok. Entonces significa que tengo que tener temor incluso para eso. Amén. Sí, amén. Se ha perdido el temor a eso. Mucho temor. Es que el temor aleja de Dios. Cállate la boca. ¿Cuál mucho temor aleja de Dios? Si es que el problema es la falta de temor que tenemos y el poco conocimiento de Dios y de sus atributos, que es lo que hacen que la iglesia, que se supone que debería ser de Jesucristo, esté en manos de muchos ladrones, desalmados, fornicarios y adúlteros, que desde el púlpito hasta atrás se mofan en que creen en un Dios, pero no viven conforme a Dios. Esto es grave. Ahora, porque ya vamos a terminar, quiero que comprendan lo siguiente. Repito, ¿cuál entonces tiene que ser mi respuesta a la santidad? ¿Cuál tiene que ser entonces la respuesta mía? Si ya vi entonces que no puedo tener una respuesta a la santidad sin conocimiento, ¿cuál tiene que ser entonces mi respuesta? Muy bien, versículo 4 de Isaías 6. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías, escuchen lo que dijo Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escuchen, cuando realmente tú entiendes la santidad, conoces la santidad de Dios, en vez de andar diciendo burradas y babosadas, para quienes nos ven en otros países, burradas o babosadas en Costa Rica quiere decir tonterías que no sirven para nada. En vez de decir ese montón de tonterías, cuando una persona conoce la santidad de Dios, cuando una persona realmente conoce ese Dios santo que tenemos, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy de labios impuros. Este hombre Isaías, cuando empezó a ver todo eso, santo, 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 y vio entonces la gloria de Dios, ¡ay de mí! Empezó a ver un temor. Hoy en día la gente se pone a ser baboso en las iglesias, no tiene temor de Dios y no tiembla. Mientras los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, los seres humanos que dicen que creen no tiemblan. Y Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que todos esos que no tiemblan por la santidad de Dios ahora, cuando Cristo venga, va a ser probablemente muy tarde para temblar. Porque sí, probablemente van a temblar, pero porque saben que están condenados, si no se arrepintieron. Entiendan esto, porque ya vamos a terminar. Comprendan esto, por favor. ¡Ay de mí, que soy muerto! La versión más original dice, ¡ay de mí, que soy deshecho! Y eso quiere decir como sinónimo, ¡ay de mí, que estoy desintegrado! Y el antónimo quiere decir integridad. Escuchen esto. El antónimo es integridad.
Pero este está queriendo decir, ay de mí que me desintegro, ay de mí que estoy deshecho, ay de mí que estoy muerto. Este hombre, al ver la santidad de Dios, definitivamente se dio cuenta de sus errores, de sus pecados y de la gravedad de sus pecados. Entonces, díganme algo, alguien que sabe realmente sus errores y la gravedad de sus pecados va a decir, yo soy bueno. Alguien que conoce sus errores y la gravedad de sus errores y contra quién peca, ¿creen ustedes que se va a parar a tratar de servirle a Dios como le dé la gana? No. ¿Creen ustedes que ha visto realmente cuál es la santidad de Dios y tiembla continuamente en oración y que sabe la gravedad de sus errores y que sabe el pecado y contra quién pecó? ¿Creen ustedes realmente que esa persona no va a tener reverencia a Dios? Absolutamente la tendrá. Y mis amados, voy a darles una buena y una mala noticia. La buena noticia es que todos los que estamos aquí, si todos hemos nacido de nuevo, esto nos va a sobreedificar. La mala noticia es que si hubiera algún inconverso que escuchó esta palabra y se va y no la obedece, juicio sería para él si no se arrepiente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mayormente cuando hemos escuchado la verdad y no la hacemos. Termino. Escuchen por favor, ahora. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Escuchen. Ese hombre fue purificado, ese hombre literalmente fue perdonado, ese hombre cambió, porque tener contacto con la santidad de Dios cambia. Tener contacto con la santidad de Dios hace que ni que fueras el más tonto del mundo pienses en irte otra vez al mundo. Oh no, pastor, yo no creo eso. Me parece que no, porque somos seres humanos y podemos caer. Sí, tú puedes caer en carnalidad, pero no vivir como impío. Porque el fruto de nacer de nuevo es la santidad. Romanos 6:22. Vamos para allá. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Entonces, esto es lo que experimentó Isaías. Yo les había dicho a ustedes, los atributos de Dios son comunicables e incomunicables. La santidad de Dios es un atributo comunicable. Pero, escuchen esto, nosotros podemos ser santos en Cristo Jesús, no en nuestra carne. Por eso el fruto es la santificación. Cuando nosotros conocemos al Señor y lo aceptamos como Señor y Salvador, pero escuchen esto, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, no haciendo la oración de fe, Señor Jesús, bla, 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 ya soy salvo. No. Cuando tú te arrepientes de corazón y aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Porque tú puedes pasar en una iglesia diciendo la oración de fe 40 años, que si no hay arrepentimiento, tú no eres salvo. Punto y basta. Porque Cristo dijo, arrepentidos y convertidos para salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación, y todo esto lo sabemos. Por eso el fruto es la santificación. Cuando tú conoces al Santo, 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 cuando tú conoces que Dios es un Dios Santo, 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 vas a tener temor de Dios, del Santo, 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 y por ende vas a hacer lo que el Santo, Santo, Santo te mande a hacer. Amén. Y le vas a servir como el Santo, Santo, Santo quiere ser servido. Amén. Y por eso vas a decir lo que el Santo, Santo, Santo realmente dijo y está respaldado por la Biblia. Si no, cállate la boca porque juicio vendría sobre ti. Vean, gloria al Señor, porque entonces podemos ver este proceso. Escuchen, el cristiano está en un proceso de santificación continua. Pero vean esto. Ojo,
por favor, porque, señoras y señores, estamos a punto de terminar. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada toda tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Escuchen. Isaías 6:7. Escuchen. Entonces dijo: heme aquí, envíame a mí. Después de que entonces Isaías conoció al Santo, 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 vino entonces el hecho de que el carbón lo limpió y lo purificó de su pecado, y este hombre tuvo como fruto santidad. Entonces después este hombre oyó: ¿a quién iré? Y él no dijo: Señor, aquí estoy, porque entonces significa que Isaías le estaba diciendo su ubicación geográfica. No, él no dijo: aquí estoy, Señor. No dijo: geográficamente estoy aquí. Él dijo: heme aquí, heme a mí, envíame. Escuchen. ¿Qué hace una persona que no conoce a Dios sirviéndole a Dios? Perdón, yo no quiero sonar discriminador ni clasista. ¿Qué hace una persona que no conoce a Dios sirviéndole a Dios? ¿A qué Dios le está sirviendo si no le conoce? ¿A quién? Hay que tener temor de Dios. Cuidado. Cuidado. Por eso tenemos que conocer al Santo, 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 saber cómo el Santo, Santo, Santo nos dice que tenemos que servirle, para servirle, habiendo sido purificados, perdonados por nuestros pecados. Amén. Porque si no, ¿sabe qué va a pasar? Señoras y señores, si no, lo que va a pasar es lo que está pasando en las iglesias de Estados Unidos, o como lo que está pasando en la iglesia de este lobo Dante Gebel. Lo que está pasando con lobos como Dante Gebel. ¿Sabe qué está pasando? Hace un congreso en donde llama a directores de alabanza profesionales. No importa que no crean en Dios, pero vaya, súbanse al altar aunque no sean profesionales. Eso es lo que pasa. Que entonces vienen lobos y ponen en lugares que deberían estar personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo a cualquier tipo de hereje. Y así hay muchos que se llaman cristianos y no tienen fruto de santificación. Termino con esto. Marcos 4, 35, 41. Marcos 4, 35, 41. 35:41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaron las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús estaba durmiendo. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento Jesús. Y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque estaban ante un santo. Amén. Y en ese momento temieron y tenieron temor de Dios. Ojalá, oro a mi Señor para que toda aquella persona cristiana, toda aquella persona que quiere servirle a Dios, tenga el mismo temor en todo lugar donde vaya, y no solo que lo aparente. Despedimos la transmisión diciéndole a cada una de las personas que vieron esta palabra, que a pesar de que es muy fuerte, es la verdad, viva y eficaz, que sea puesta por obra, que no entre por un oído y que salga por el otro, porque realmente esta palabra lleva fruto, fruto abundante. Bendiciones.